Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. Reciban un cordial y atento saludo desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Su hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con los Reyes Magos y la rosca de Reyes. Me gustaría que abriera su escritura en el libro de Mateo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Usted va a ir leyendo y comparando todo lo que yo le voy a ir narrando en esta hora, de acuerdo o referente a la historia de estos Reyes Magos que nos presentan en la vida actual. ¿Realmente eran Reyes Magos o realmente solo eran magos? Si usted analiza la escritura, ya que el libro de Mateo y probablemente Marcos, Lucas y Juan mencionan esta situación, hay tres cosas que la Sagrada Escritura no menciona. Y hay tres cosas que la tradición que se realiza en recordatorio a este evento sí las dice. ¿Cuáles son? La tradición dice que eran tres reyes y que eran magos. La tradición dice los nombres de estos personajes, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero lo que la escritura no dice es eso que dice la tradición. La escritura dice que eran unos magos, no dice tres, ni dice reyes, dice unos magos que venían del oriente para llegar al encuentro del nacimiento del Salvador del mundo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cristiano solamente va a fundamentar su fe, sus creencias y sus argumentos en las cosas que estén escritas en este sagrado libro, ya que el verdadero cristianismo, los que son conocidos como protestantes, los que son conocidos como evangélicos, solo se fundamentan sus creencias en lo que está escrito en la Biblia. Algo muy diferente a otra religión, que la Biblia la tienen en un segundo lugar y que sus creencias, tradiciones, mitos y dogmas, para ellos es lo primero y la Biblia es segundo lugar. Ahora, todo lo que no esté escrito aquí, ¿en qué se convierte? En dogmas, mitos y tradiciones argumentados por una religión X, la cual nos ha enseñado cosas contrarias a lo que está escrito en la Biblia. Allá dicen que eran reyes, allá dicen que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, allá dicen muchas cosas, hasta nos presentan una rosca de reyes, que la Biblia no habla de ninguna rosca. Cuando los magos llegaron frente de Jesús, simple y sencillamente le adoraron, se inclinaron, le entregaron oro, mirra, incienso, etc. Y después de haberle adorado, se retiraron. Ahí no dice que hubo un evento de una cena donde se comió un pan o se comió una rosca de reyes, etc. Eso no lo menciona la Biblia. Entonces, lo que no menciona la Biblia son tradiciones. Y yo respeto las tradiciones de las religiones X, porque esas son sus doctrinas, son sus enseñanzas y son sus creencias. Pero el verdadero cristiano ya no se va a mezclar con las tradiciones, mitos o dogmas, cosas que no están escritas en la Biblia. El cristiano se rige solo por lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice que estos magos venían del oriente para adorar a nuestro Salvador. No puede ser que fueran reyes, porque si venían de una ciudad y nos presentan a tres reyes, una ciudad de donde ellos venían no podía estar siendo gobernada por tres reyes, ya que eso no era correcto, porque
Egipto había un rey, Babilonia había un rey, Roma había un rey, Israel había un rey, y nunca las grandes ciudades fueron gobernadas por 2 o 3 reyes al mismo tiempo, porque de lo contrario ese reino estaría dividido. Entonces, por esta razón no eran reyes. Simple y sencillamente la Biblia los presenta como unos magos. Ahora, magos no quiere decir que eran brujos, adivinos o hechiceros. Es muy diferente. La palabra mago ahí significaba que ellos eran lo que ahora conocemos como antropólogos, los que analizan las estaciones del tiempo, analizan el sol, la luna, las estrellas, analizan todo lo que va de acuerdo a los movimientos de la luna, los movimientos del tiempo, es lo que analizan ellos. Entonces, como ellos estaban enterados de una profecía que en cierto día se cumpliría, que aparecería en el cielo una gran estrella y que su esplendor o su luz sería resaltante por encima de todas las estrellas del cielo, sería una señal muy visible, y esto significaría que en ese momento había nacido o estaba a punto de nacer el Mesías prometido. Entonces estos magos sabían de esa profecía, y por eso cuando ellos vieron esa estrella resplandeciente, se fueron buscando la estrella, porque la estrella los iba a ubicar donde había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y como usted conoce, usted lee la Biblia que dice que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Ellos llegaron a Belén y se presentaron ante el rey Herodes preguntando: ¿dónde está el rey que nació? Hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Y el rey Herodes dijo: bueno, ¿cómo que un rey? Es lo que les decía antes. En un reinado no puede haber 2 reyes o 3 reyes, porque ahí habría un problema de división. Entonces Herodes dijo: ¿cómo que va a haber otro rey si yo aquí soy el rey? Entonces díganme dónde nació ese rey, a ver, yo les voy a dar todas las facilidades, todo lo que necesiten, y vayan e investiguen, y cuando sepan dónde está ese rey, vienen y me avisan para que yo vaya y le adore. Con toda esa artimaña, el rey Herodes trató de engañarlos, ya que el rey Herodes, su plan de él era matar y exterminar a aquel rey que había nacido en Belén de Judea, porque él no iba a compartir su reino con nadie. Entonces, pero los magos, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por Dios, llegaron a aquel lugar donde estaba nuestro Salvador, nuestro Señor, había nacido. Se inclinaron ante él, le adoraron y le entregaron ¿qué? Incienso, mirras, oro, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hacer un paréntesis y les comento lo siguiente. Si eran reyes, los reyes nunca viajaban solos. Por seguridad siempre llevaban un grupo de soldados, una gran caravana, y iban bien protegidos. Pero no eran reyes, eran magos. Entonces, pero ellos eran muy ricos porque traían oro, traían cosas de valor, y por esta razón las personas que poseían cosas de valor, que eran ricos, también eran acompañados por una gran caravana. Entre esa caravana había siervos, había amigos, había conocidos y más magos. O sea, no nada más pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 4, 5, 6, 40, 50, qué sé yo. Pero lo que la Biblia no dice cuántos eran. Lo que sí podemos decir que los magos o la gente de dinero viajaba en grandes caravanas de 50, 100, hasta de 300 personas. ¿Por qué razón? Porque en los caminos siempre había asaltantes. Había personas que a las afueras de la ciudad esperaban a los viajeros que traían economía, que traían dinero, y los asaltaban. Por esta razón, las personas de dinero viajaban en grandes caravanas. Entonces, cuando estos magos llegaron ante Jesús, no nada más llegaron 3, llegaron muchas personas y adoraron al Señor Jesucristo. ¿De dónde salió esta idea de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar y que eran reyes? Esta idea salió el año 501 después de Cristo, y habían pasado más de 500 años
cuando un sacerdote en la Basílica de San Apolinar de la Iglesia Católica, en la ciudad de Ravenna, Italia, ahí en Italia ese sacerdote dice: yo ya tengo el nombre de los magos, y eran reyes, y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y a partir de ese momento se infiltra esa creencia entre los mitos y tradiciones de esa religión antes mencionada. Entonces, pero fue algo que fue dicho por un sacerdote y que no está basado en las Sagradas Escrituras. Y como le decía al principio, todo lo que no esté basado en la Sagrada Escritura son dogmas, mitos y tradiciones. Bien, ¿de dónde sacaron una rosca de reyes en ese momento? También es parte de un mito, una tradición, que se parte una rosca. Ellos te dicen: no, es que esa rosca simboliza a los Reyes Magos, y el muñeco que se le mete adentro simboliza a que ellos andan buscando a Cristo. Eso es lo que ellos te dicen. Pero te voy a decir que esa gran rosca que se hacía antes tenía su origen antes del nacimiento de Cristo. Antes del nacimiento de Cristo se llevaba a cabo una celebración que era conocida hasta la fecha como fiesta Saturnalia. En muchas naciones es conocido como carnaval, un evento que dura una semana y a veces hasta 15 días, llamado carnaval. Pero en esta ocasión podemos decir que esa fiesta se llamaba la fiesta Saturnalia. Iba dirigida a un dios llamado Dios Saturno. Era el principal dios adorado dentro del Imperio Romano, era la máxima autoridad. El dios Saturno era supuestamente el que proveía y bendecía todas las siembras y todos los frutos, y todo lo que era prosperidad era parte de la bendición de ese dios Saturno, y todos los que creían en él eran bendecidos por él. Era la creencia que tenían, y por esto le hacían un ritual de adoración a principios de diciembre. Desde el 1 de diciembre se hacían los preparativos, pero ya la fiesta mayor se llevaba a cabo desde el 17 de diciembre al 23 de diciembre. Se le hacían rituales, cultos de adoración a este dios Saturno. ¿Y qué era lo que se hacía? Número 1, se hacían sacrificios, pero no de ovejas. Se hacían sacrificios de cabritos. Un cabrito que aquí en mi territorio se conocen como chivos, esos que tienen cuernos, que son muy diferentes a las ovejas. Y también se sacrificaban cerdos. En algunos lugares lo conocen como cochinos, marranos, puercos, qué sé yo. Pero esos cerdos también eran sacrificados en esos eventos de sacrificio y de rituales de adoración a los dioses que adoraban en el Imperio Romano. En esa fiesta Saturnalia, además de estos sacrificios de estos animales, también se hacía una gran rosca. De ahí salió la idea de la rosca de reyes. Se hacía una gran rosca hecha de pan de trigo, y se le metían nueces o dulces, y todo aquel que encontraba una nuez o un dulce era recompensado con un regalo. Esto era lo que se hacía en los rituales al dios Saturno, en las fiestas Saturnalias. Estos eventos ya existían antes de Cristo. En el año, digamos, 46, años 50 antes de Cristo, ya existían estos rituales a los dioses ajenos. No tan solo era Saturno, se hacían rituales a Saturno, Mercurio, Júpiter, Apolo, que era conocido como el dios Sol, Juno, la reina del cielo, Venus, Isis y muchos dioses más que tenían en el Imperio Romano. Pero en específico, en esa ocasión, del 17 al 23 de diciembre, era al dios Saturno. Entonces, ¿y qué era lo que sucedía en esa fiesta? Cuando se daba por terminada la celebración, el día 23 de diciembre, todo lo que había sido puesto en los altares, incluyendo esas grandes roscas, dulces, frutas, verduras y demás alimentos, deseando que fueran bendecidos por aquel dios Saturno, además de los cerdos o cabras
o chivos que se sacrificaban, todos esos alimentos, incluyendo esas carnes, se consumían. Por esto la Biblia decía que era un pecado delante de Dios comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ya después que comían todos esos alimentos que habían sido puestos en los altares, para finalizar se hacían intercambios de regalos en esa fiesta Saturnalia. Desde el 1 de diciembre y cobraba fuerza el 17 al 23 de diciembre, eran los días que se realizaba esa fiesta. De ahí salió la idea de esa rosca que luego se conoció como rosca de Reyes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente a los hebreos, en la época antigua, antes de Cristo, todas las naciones tenían adoptados dioses ajenos. En Egipto, sus propios dioses. En Babilonia, sus propios dioses. En Roma, sus propios dioses. Pero algo muy importante que hay que mencionar, que esos dioses que ellos adoraban, en su momento fueron seres humanos. Fueron personas que sobresalieron en poder, en algo que a ellos los motivó que después de su muerte hicieran esculturas, imágenes y le adoraran. Porque si usted lee la historia de Saturno, fue un ser humano que tuvo hijos. Si usted lee la historia de Mercurio, de Júpiter, de Apolo, Venus, Isis y todos esos dioses, tenían hijos y hijos y más hijos. Entonces, eran seres humanos en su momento que cuando después que murieron fueron adorados como dioses. Ahora, cabe mencionar que durante todo el año, cada mes es representado por un dios. Y cada día de la semana es representado por un dios. Vea usted, el día lunes es representado por la diosa de la luna, que en este caso es la reina del cielo, diosa de la luna, la diosa Juno. Si usted se va al día martes, el martes es representado por el dios de la guerra, que se llamaba Martes. Y así se va usted a miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, domingo el dios Sol. El domingo era apartado para hacer rituales de adoración al dios Sol. Ahora, ¿quién era el dios Sol en el Imperio Romano? En el Imperio Romano el dios Sol se conocía por nombre Apolo. Apolo, su abuelo era Saturno, su padre era Júpiter y su madre era Juno, la reina del cielo. Entonces, este Apolo tenía apartado el día domingo para hacerle rituales de adoración a él. ¿Cuáles eran las características de Apolo, el dios Sol? Sus características eran homosexual o bisexual, porque él tanto le gustaban los hombres como le gustaban las mujeres. Usted lea la historia de Apolo, el dios Sol, y Apolo, el dios Sol, teniendo mujer, estaba enamorado de un criado suyo que se llamaba Jacinto. Lea usted esa historia. Entonces, de ahí ya vienen las raíces, el aceptar todo ese tipo de personajes dentro de una iglesia, y no se puede discriminar. Nadie discrimina a nadie, porque si tú hablas mal de una persona de otro género, caes terrenalmente, sobre las leyes terrenales, estás cayendo en una falta de respeto. Por eso no se habla mal de ellos. Cada quien vive su vida a como quiere. Pero a lo que me estoy refiriendo de que este Dios era de ese tipo de género. Entonces, si usted lee toda la historia del Imperio Romano y todos los dioses que ellos adoraban, usted se va a dar cuenta que todos los mitos y tradiciones que se celebran en la fecha actual están dirigidos a ellos. Se lo digo, el mes de diciembre está dirigido al dios Saturno. Y empezamos desde el 6 de diciembre. El 6 de diciembre fue la muerte de Santa Claus, que aquel que era conocido como Santa Claus, que era San Nicolás, un sacerdote. Y por esto el diciembre, desde el 6 de diciembre se recuerda a ese Santa Claus. Pero fue un sacerdote
que fue llamado santo por el Imperio Católico. Y de ahí del 6 nos brincamos al 12, donde también se le daba rituales de adoración a la reina del cielo, a la diosa Juno, que era madre del dios Sol. Ahí estamos hablando de la madre y un hijo a la cual se le adoraba desde antes del nacimiento de Cristo, la diosa Juno y el dios Sol. Entonces, pero ahora en la época actual, todos esos mitos y tradiciones te ponen enfrente una virgen, pero detrás de esa virgen está la adoración al otro Dios. Te ponen en la frente un Cristo, pero detrás de ese Cristo está la adoración. Porque todos esos mitos y tradiciones no van dirigidos a Dios, no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con Jesucristo, ni tampoco tienen nada que ver con la que fue madre de Jesucristo en la tierra, en la carne, que se llamaba María. Porque son cosas disfrazadas como pantalla nada más para seguir adorando a todos esos dioses que se adoraban en el Imperio Romano. Haga usted sus investigaciones y se dará cuenta de toda la idolatría que existía y que sigue existiendo hasta la fecha. ¿Por qué la Iglesia Católica se sujetó a los reglamentos del Imperio Romano? Porque en su momento un emperador de nombre Flavio Valerio Constantino, que tomó el poder el año 306, hizo persecución tanto a católicos como no católicos. Hizo persecución a todos aquellos que hacían cultos religiosos, fueran del gremio de Cristo, fueran del gremio de Dios, fueran del gremio del catolicismo, de cualquier religión. El 306, Flavio Valerio Constantino hizo persecución y muerte a muchos cristianos. Pero como no pudo controlar y no pudo exterminarlos, el 321 usa su estrategia y les dice, bueno, todo aquel que quiera hacer sus cultos religiosos, yo les doy la oportunidad, ya tienen la libertad de hacerlo, pero hay ciertas condiciones que ustedes tienen que cumplir. Primera condición que él solicitó es que el día domingo se reunieran todos, creyentes y no creyentes, en el templo a dar tributos y adoración al dios Sol. Porque Flavio Valerio Constantino no era adorador del Dios invisible ni de Jesucristo. Flavio Valerio Constantino era del Imperio Romano, adorador de todos esos dioses que les mencioné antes, que es Saturno, Júpiter, Mercurio, Apolo, el dios Sol, Venus, Juno, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, todos aquellos que aceptaron las condiciones que él impuso, porque él tomó el control de la religión. Él era emperador y manifestaba las leyes sobre el imperio, pero no tan solo las leyes, sino que también absorbió los asuntos religiosos y él fue el líder principal y todos se tenían que sujetar a sus ideologías. Entonces el catolicismo, para no tener problema, tuvo que sujetarse, y de ahí es donde se organiza la idea de él, que quería tener una iglesia universal, una sola iglesia para todo el mundo. Pero un problema que se presentó ante él, que los del judaísmo, o sea, los que creían en Jesucristo, los que creían en el Dios invisible, no aceptaron esas condiciones y empezaron a ser perseguidos y muertos por ese imperio de Flavio Valerio Constantino. Pero de lo del gremio del catolicismo aceptaron sus condiciones y hasta la fecha sobrevivieron y existieron. Entonces, a partir de ahí se presenta un problema, que del lado del catolicismo ellos dicen que son la verdadera iglesia, los verdaderos que fueron fundados por Cristo y fundados por Pedro. Pero los que llaman protestantes dicen lo mismo. Entonces, ¿sabe usted cómo va a descubrir la verdad? Leyendo la Escritura. Y si leyendo la Escritura usted va a comparar quién está apegado a los reglamentos de Jesucristo, a lo que Jesucristo quería, y esta sería la verdadera iglesia. Ponga usted acá una iglesia católica y ponga usted acá una iglesia evangélica. ¿Y qué era lo que decía en la antigüedad? El libro de Éxodos, lo que solicitaba Dios: no tendrá dioses ajenos delante de mí.
ni te postrarás ante ellos, ni los adorarás, ni los honrarás, ni te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso lo dice el libro de Éxodo, lo solicitaba Dios. ¿Lo están cumpliendo? No lo están cumpliendo. Aunque me quieran a mí decir que nada más los veneran y los respetan porque fueron personajes X, pero es que sí los adoran. Porque en estos eventos de diciembre yo he visto cómo ese muñeco de yeso, que ellos piensan que es Jesús, le dan de besos y le dan de besos y le llenan el canasto de dinero a un sacerdote. Ese yeso que se llama María Guadalupe o María, vienen y le dan de besos y le dan... ¿Eso qué significa? Que le están adorando, porque hasta se le postran y le piden un milagro. Eso es adoración. Eso no es un recordatorio. Yo los recuerdo como personas que adoraron a Dios. Yo los estoy adorando. Entonces, si los estás adorando, te estás convirtiendo en una persona que no está cumpliendo con lo que Cristo dijo que su iglesia tenía que cumplir. ¿Y qué era lo que su iglesia tenía que cumplir? Que solamente deben de adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, el cual dio la vida por la humanidad. Ningún santo, ninguna imagen, ningún Dios ajeno vino y dio su vida por la humanidad. El único que dio su vida por la humanidad se llama Jesucristo. Además, que todos los dioses que las gentes y el mundo adora son dioses muertos. Fueron personas, fueron seres humanos que en su momento murieron, pero jamás resucitaron. Jesucristo murió, resucitó al tercer día y está vivo. Y es el único que está a la diestra de Dios Padre. Y esto te lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que está a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí no, a la diestra de Dios no te presenta a Pablo, a Pedro, a Juan, a María, a Marta, a nadie. Porque ellos están muertos esperando la resurrección cuando Jesucristo venga a resucitarlos. El único que murió, resucitó y está a la diestra de Dios se llama Jesucristo. Entonces, si tú crees esto y tú vives con esto, entonces tú eres el verdadero servidor de Dios. Y no te dejes guiar por mitos, tradiciones y dogmas paganos. En esta fecha de diciembre se celebran cuantas cosas. Ahí está la rosca de Reyes, ya te dije cuál era la celebración. Antes de Cristo ya se hacía esa rosca y ya la ponían en los altares para que la bendijera el dios Saturno, el cual adoraban en el Imperio Romano. Entonces, mi consejo es que sirvas a Dios, que adores a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y que trates de alejarte de los mitos y tradiciones, porque en esos mitos y tradiciones está la adoración a los dioses ajenos. ¿Por qué te digo que en el Imperio Romano adoraban a dioses ajenos desde antes de Cristo? Porque cuando Pablo y Bernabé llegaron al territorio de los romanos predicando el Evangelio de Cristo, los confundieron. A Pablo lo confundieron con el dios Mercurio y a Bernabé lo confundieron con el dios Júpiter, y hasta le mataron un toro y los querían adorar. Y ellos salieron corriendo porque no permitieron, no, nosotros no somos dioses, dijeron. Entonces, todas esas creencias ya antes de Cristo ya existían. Todas esas tradiciones antes de Cristo ya existían. Ahora se hacen en cierta religión de manera disfrazada. Te ponen una imagen de María, pero detrás de María está una celebración, algo oscuro, que es a los demonios, a un dios ajeno. Te ponen una imagen de Cristo, te ponen una imagen de Dios, te ponen una imagen de los santos que sirvieron a Dios, pero detrás de cada imagen hay cosas ocultas, cosas secretas que te llevan a la adoración a los dioses ajenos, y al final de cuentas es el mismo diablo y Satanás. Entonces, diciembre es el mes que estaba más lleno de mito, tradición y adoración a los dioses. ¿Por qué? Porque terminaba la fiesta Saturnalia el 23 de diciembre y el 24 comenzaba el ritual y la celebración al dios Sol. Del 24 en adelante, porque ahora te quieren decir que el 25 nació Cristo. No, pero no es el nacimiento de Cristo. La celebración continuaba hasta el 31 de diciembre, pero el ritual y la adoración era al dios Sol, el cual
se originó un 25 de diciembre. Nada que ver con el nacimiento de Cristo. Entonces, si no quieres creer en mis argumentos, si no quieres creer en lo que estoy diciendo, no lo hagas. Pero te pido en el amor de Cristo que investigues. Investiga los nombres que te he dado. Investiga todo lo que te he dicho. Investígalo en el internet. Investígalo en las redes sociales. Investígalo en las librerías, donde tú quieras. Pero investiga para que no vivas tu vida de manera ciega, de manera engañada. Es mejor tratar de descubrir la verdad. ¿Qué es lo que estoy adorando? ¿Qué es lo que estoy yo llevando a cabo? Tratar de descubrirlo y no vivir toda mi vida engañado y solamente creyendo en lo que me están enseñando otras personas que pueden estar también equivocadas. Déjame decirte que en la época antigua eran muy pocas personas que tenían privilegio de escudriñar, leer la escritura. Era prohibido en las iglesias X que alguien llevara una Biblia y la empezara a leer ahí en público. Solamente la Biblia la leía el que estaba al frente, en un altar, en un púlpito. Era el único que les impartía, ¿sí? Porque no les convenía que nadie descubriera cosas que te abrirían los ojos. Cuando muchos empezaron a escudriñar la escritura y empezaron a descubrir cosas, hay muchos sacerdotes que se han salido, Martín Lutero, y no tan solo él, muchos se han salido, hasta monjas se han salido. ¿Por qué? Porque han empezado a leer la escritura y dicen, bueno, estamos haciendo esto, pero aquí la escritura está diciendo que esto no es así. Se empiezan a dar cuenta que hasta la misma Biblia católica contradice todos los mitos, tradiciones y dogmas por los cuales se está rigiendo la iglesia X. Entonces, ¿quieres vivir una vida despierta? Investiga. No te dejes llevar nada más por lo que te diga. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Créeme que este mensaje no lo hago con el fin de molestarte ni de faltarte al respeto. Este mensaje solamente lo hago para que tú tengas una idea de qué es lo que debes de hacer como cristiano y qué es lo que no tienes que hacer. No sigas los mitos y tradiciones del mundo, porque el mundo nunca ha podido agradar a Dios, ni mucho menos a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Vamos a quedar pendientes al próximo video.